Estamos celebrando el primer domingo de la Pasión. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿quién de ustedes me convencerá de tener algún pecado? Si les he dicho la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino que glorifico a mi Padre y ustedes me han deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. En verdad les digo, que quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso te crees tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¿Y que los profetas, que también murieron? ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios, pero no le conocen, mientras que yo sí le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Mas le conozco y observo sus palabras. A Abraham su padre deseó con ansia ver mi día. Lo vio y se gozó bastante. Y le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y respondióles Jesús: en verdad les digo, que antes de que Abraham fuere creado, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuatro semanas ya, queridos fieles, 4 semanas en las cuales nos hemos ocupado de hacer penitencia, ayunos y oraciones para sensibilizar nuestro corazón para lo que había de llegar el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo acababa de resucitar a Lázaro, y muchos creían por Lázaro y muchos creían por este admirable milagro, porque Lázaro era una persona importante entre la comarca. En este día de pasión, domingo de pasión, se cree por los liturgistas, por Garrigó, que se decretó la muerte por parte de los judíos de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy ya no pudieron más. Su envidia, el coraje, el ver que lo seguía una gran multitud, el descubrir en él todas las profecías que él era el Mesías, decretaron su muerte. Es por eso que el día de hoy la Iglesia, avergonzada de lo que sus hijos, los seres humanos, hacen, de lo que la humanidad hace, ofendiendo a Dios gravemente y decretando su muerte, porque el pecado también, queridos fieles, no solamente en los tiempos de Cristo, sino en los tiempos actuales, es darle muerte de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Iglesia cubre su rostro, la Iglesia cubre sus imágenes. Los santos se horrorizan de lo que en pocos días la humanidad va a realizar para con el que es el autor de la vida, para con el que es su Dios, su Mesías, el que vino a nosotros a salvar. La Iglesia el día de hoy se llena de luto, se cubre de luto, como hacen las casas de las personas que han muerto, en la cual cubren los muebles, se cubre todo y se cierra la casa por la tristeza, por la amargura de aquel que ha muerto o que ha de morir. Hemos pecado, queridos fieles, y por eso necesitamos de hacer grande penitencia. Pero nuestra penitencia es inútil, porque desde que la humanidad existe, desde los primeros seres humanos que salieron de la creación de Dios, Adán y Eva,
la humanidad ha sido ingrata con su Dios. Desde el principio, recién hechos, recién creados, desde el paraíso terrenal donde fuimos abundantemente abastecidos y puestos con un gran amor y con un gran cariño, el ser humano ya desde entonces fue ingrato con su Dios y ofendiendo de la manera más monstruosa a Dios nuestro Señor, bañó al mundo con tristeza, lo bañó con enfermedad, lo bañó con muerte. Pero no solamente Adán y Eva, sino que ese fue el preludio de todas nuestras desgracias. Los hijos de Adán y Eva, y después los hijos de sus hijos, empezó la humanidad a echarse a perder, empezó la humanidad a ofender gravemente a Dios, de tal manera que inclusive hasta la fecha podemos decir con aquel profeta griego, con aquel poeta griego, que si se contaran los pecados como crímenes contra el corazón de Dios, y de tanta abundancia que Dios sacara por cada uno de los pecados que nosotros cometiéramos, las aguas verde azuladas del océano ya estuvieran teñidas de rojo. Y si es la verdad, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, cada uno de nosotros, ¿cuántos pecados habremos cometido en contra de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros cometemos en el curso de la vida de un solo ser humano pecados contra Dios? 20 pecados, 50 pecados, 200 pecados. Ahora si nosotros nos vamos a contarlos respecto al número de seres humanos que ha habido hasta el día de hoy y que habrá hasta el final de los tiempos, ¿cuántos pecados se multiplicarían en contra de Dios? Hasta los tiempos anteriores de nuestro Señor Jesucristo, tan terribles y asquerosos eran los pecados de completamente toda la humanidad, que Dios se arrepintió de habernos creado y mandó un diluvio para deshacernos, para destruirnos, porque estaba tan arrepentido de que sus hijos predilectos no conocieran su divino amor, que mandó el diluvio y por causa de unos cuantos justos fue salvada de nuevo la humanidad. Se elevaron altares después del diluvio, pero junto con los altares para alabar al Dios por unos cuantos buenos, se elevaron otros muchos altares de egoísmo y de pecado, en el cual la humanidad, cual otra ciudad de Sodoma y Gomorra, ha venido a lastimar, a ser crueles contra Dios. El pecado, queridos fieles, es un atentado contra Dios. Ya desde el paraíso quisimos nosotros cometer deicidio, porque el pecado quiere destronar a Dios, ofende a Dios gravemente. Claro que este fue frustrado, pero las consecuencias de nuestro crimen las tenemos nosotros hasta el día de hoy. Y no solo nuestros primeros padres, sino que todos los pueblos y todas las personas hasta el día de hoy, con excepción de la gloriosa Madre de Dios, han ofendido gravemente, hemos ofendido a Dios nuestro Señor. ¿Qué se requiere? Está pendiente sobre nosotros un terrible castigo. Estaba pendiente sobre nosotros la condenación eterna, ya no con un diluvio, ya no con un castigo tan severo como ese, pensamos nosotros, sino con otro mucho más grave todavía, que era la condenación eterna de todos los seres humanos. Busquemos víctimas entonces, busquemos satisfacer a Dios entonces, busquemos de alguna manera el satisfacer a Dios por el pecado de lesa majestad que hemos cometido contra Él. Porque nuestro pecado ha sido grande y ha sido terrible. Porque entre más digno, infinitamente digno sea el ofendido, e infinitamente indigno en comparación del ofendido sea el ofensor, entonces la culpa se vuelve más grave. Demos nuestros cuerpos a las llamas y la justicia de Dios no será satisfecha. Hagamos pedazos nuestras carnes y no llegará al justo la balanza.
Hagamos nosotros penitencia y lloremos lágrimas amargas por nuestros pecados, y los pecados no podrán ser lavados. ¿Por qué ese pecado tan terrible que hemos cometido nosotros contra Dios no puede ser lavado por ningún simple ser humano? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Toda la humanidad, ¿qué vamos a hacer? Si estamos condenados a la terrible, eterna condenación. El ángel exterminador ya ha sido mandado por Dios para hacer pedazos a la humanidad pecadora. El ángel exterminador está a punto de dar muerte no solo a los primogénitos, sino a todos nosotros, amados por Dios, pero ingratos contra Él. Y entonces el pueblo clama a Dios y le dice: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no des a la maldad a tu heredad. Y el Señor oyó a su pueblo, y entonces Él dijo que les enviaría a un Salvador. Pero necesito una víctima. Quiero salvarlos por mi bondad, pero mi justicia me exige una víctima. ¿Quién de ustedes se ofrece? ¿Quién de ustedes será la víctima para poder satisfacer a la justicia ofendida de Dios? ¿Quién se ofrece? Aunque nosotros nos ofreciéramos, no solamente uno de nosotros, sino todos nosotros al mismo tiempo, no tendríamos el caudal suficiente para satisfacer la indignada justicia de Dios. Entonces en el Éxodo, en el capítulo 12, Dios escogió a la víctima. Escojan entre sus cabritos, entre sus ovejas, a un cordero que sea inocente, que sea inmaculado, que sea blanco, que sea sin mancha y sin ningún defecto. Ese será mi víctima. Lo sacrificarán y comerán sus carnes, pero con su sangre la tomarán ustedes. Y entonces, en el madero, en los maderos de su casa, pintarán con su sangre, para que cuando pase la muerte, cuando pase el exterminio, no los toque a ninguno de ustedes. Ya está la víctima, queridos fieles, que era para los hebreos, para los judíos, una imagen de lo que había de ser la víctima inmaculada que estamos nosotros conociendo, sobre todo principalmente en el día de hoy. Ya está el cordero preparado. Ya alguno de ellos, porque ya decretaron su muerte, ya decretaron su sacrificio, ya salió a los montes. Va a buscar un árbol, como en otro tiempo el primer Adán buscó el árbol prohibido para comer de él, para arrancar el fruto de él y para poder de esa manera, con la serpiente subida en él, traernos a nosotros la muerte. Ya los enemigos, ya los verdugos salieron a buscar algún árbol, y de ese árbol, quitándole las hojas verdes y quitándole las ramas vivas, lo sacarán de la tierra y de él harán también los dinteles que servirán como puerta para que nosotros podamos entrar en el cielo. Esa puerta que a nosotros nos asegure el cuidado, la protección y la salvación de nuestra vida. Pero nuestro decreto, el decreto de Dios de nuestra muerte por nuestros pecados está hecho. ¿Qué hacemos? Y entonces Dios envía su Espíritu sobre el pontífice reinante de ese tiempo, y entonces dijo: es preciso que uno solo muera para que todo el pueblo se salve. Agarremos la víctima. ¿Quién será la víctima? ¿En dónde encontraremos la víctima? Y entonces apareció este Cordero Inmaculado, inocente, sin mancha, sin error alguno, que nos trajo a nosotros una doctrina pura y limpia con la cual salváramos nuestra alma, que nos trajo a nosotros su salvación, y por medio de su sangre nosotros hemos de ser curados, hemos de ser salvados. Porque cada uno de mis pecados y cada uno de los pecados de ustedes merece un castigo. Necesitamos que en esta víctima que ha de ser inmolada recaigan todos nuestros castigos, todo lo que nosotros debíamos de pagar por nuestros pecados, que recaigan sobre él. Y ahí está.
los pecados de pensamiento en mi cerebro, los pecados de malas miradas con mis ojos, los pecados de mi boca con malas palabras y con gula, los pecados del tacto, los pecados de mis malos pasos. Todos han de ser castigados, pero han de ser todos, y de cada uno de los seres humanos, de los que ha habido desde el principio del mundo hasta el final de él mismo, recaerán sobre él, sobre esta víctima. Ella tiene que ser inmolada y el verdugo ya está dispuesto, como lo vieron ustedes en el Evangelio de este domingo. Ya decretaron su muerte. Agarraron piedras para lanzárselas, pero todavía no había llegado su hora. Hay que preparar el altar. Ya se cortó el árbol, ya está muerta esa vida. Han de agarrar un madero y lo han de atravesar con otro más. Un madero atravesado sobre otro servirá como altar para inmolar a esta víctima. Ya está el cordero inmaculado y sin mancha. Ya está la razón por la cual ha de ser inmolado, que son nuestros pecados. Toda la malicia se va a volcar en él. Toda la envidia se va a volcar en él. Y eso es lo que nosotros vamos a meditar en este tiempo de pasión. Porque ya se acerca esta cruz como el estandarte del Rey, donde la vida ha de sufrir la muerte y por medio de su muerte nos dará a nosotros la vida. Estos maderos cruzados y contrapuestos también hablarán de cierta contradicción en cuanto a la víctima. Jesucristo es inmensamente inocente y se los echa de ver a sus verdugos. ¿Quién de vosotros me convencerá de tener algún pecado? Y nadie le supo responder. ¿Quién de ustedes, insisto, les dijo Jesucristo, puede achacarme algún pecado? Y ellos lo estaban observando desde el principio. Y no pudieron encontrar ni una falta, ni un error, ni un pecado. Era el Cordero perfecto para ser inmolado. Lo odiaron tanto por no encontrar nada contra él, que decidieron en su corazón obcecarlo y destruir por su envidia, por su coraje y por su furor a esta víctima, que a final de cuentas nos traería a nosotros el perdón de nuestros pecados. Ya se acerca este estandarte. No solamente la inocencia está probada de Jesucristo, que lanzó ese reto ante sus mismos enemigos. Allí está la contradicción. Él es inocente, ¿por qué tiene que ser golpeado? Él es inocente, ¿por qué tiene que ser sacrificado? Si los que no somos inocentes somos los que deberíamos de ser sacrificados. Pero también sigue estando la contraposición. Él es la vida y sin embargo tiene que sufrir la muerte. ¿Por qué? Si Él es la vida que vino a traernos a nosotros vida, si Él es la salud que vino a traernos a nosotros salud, bienestar y salvación, ¿por qué tiene que morir la vida? ¿Por qué si no solamente Dios ha decretado que es sano, limpio y puro, sino que también la autoridad de la tierra dice que es inocente? Se le hizo un juicio y Él es inocente. Pero también la autoridad de la tierra se lava las manos y todavía se atreve cobardemente a decir: inocente soy de la sangre de ese justo. Se requiere sangre. Los verdugos necesitan sangre, están ávidos de sangre, y nosotros necesitamos sangre para ser lavados de este pecado que he cometido desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Necesito su sangre. Los judíos gritarán por odio: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nosotros gritaremos también por amor: Señor, te necesitamos. Necesitamos tu sangre. Necesitamos que derrames tu sangre. Necesitamos que con tu sangre se llenen los dinteles de mi alma para que pueda ser la muerte burlada,
para que pueda ser la muerte pasada y no me haga ningún daño. Necesito, Señor, tu sangre. Y Él voluntariamente la viene a ofrecer. Él nos ama tanto, tanto a nosotros, sus amigos, como a sus enemigos, que Él viene a ofrecer su sangre. No se va a quedar Él con ni una sola gota de su sangre. Hasta la última gota de su sangre la va a derramar en los siguientes días, porque Él viene a ofrecerse como víctima. La grandeza se viene a ser pequeño. La majestad de Dios viene a ser abyección. El más hermoso entre los hijos de los hombres se va a convertir en una sola llaga. Queridos fieles, qué contradicción de la Santa Cruz. Pero desde el momento en que sea crucificado, desde el momento en que los clavos atraviesen sus manos y sus pies y la lanza a su costado, esa sangre va a brotar por el árbol de la cruz. Y entonces va a caer sobre el cráneo, ya acabado, del primer Adán para limpiar su pecado. Esa sangre va a caer por sus pies, va a bajar hasta el suelo y va a limpiar la tierra y nos va a limpiar a nosotros de nuestros pecados. Aquí estamos, limpios por el bautismo, limpios por los sacramentos, limpios por la confesión. Cuantos sean mis crímenes, cuantos sean mis pecados, cuanto sea la maldad de mi corazón, cuando yo voy al confesionario, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo limpia lo que no pudo haber hecho ningún otro sacrificio, limpia mis pecados, y aquí estoy, y aquí estoy. Ya no soy hijo de ira, sino que soy hijo del perdón. Ya no soy hijo del infierno, sino que soy hijo de Dios, por medio del bautismo y por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ocúltense los santos, ocúltense cualquier otra cosa, que cubran su rostro y que se tape todo y que solamente nosotros miremos a Dios, que solamente nosotros miremos a Cristo, que solamente pensemos en Cristo, que solamente amemos a Cristo, que solamente por Él, en Él y para Él vivamos nosotros de aquí en adelante. Esos son los pensamientos del tiempo de pasión. Meditar cuánto Él hizo por cada uno de nosotros. Mirar cuánta fue su generosidad, que se ofreció como víctima por cada uno de nosotros. Es por eso de nuestra tristeza, porque Él no se lo merecía. Y es por eso de nuestra tristeza en este tiempo de pasión, porque nuestros pecados fueron los que le hicieron eso a nuestro divino Redentor. Crimen sería que nuestro Señor, sufriendo por culpa nuestra, nosotros nos diéramos en estos 15 días a placeres mundanos, a escuchar música mundana, a andar en fiestas, a andar en embriagueces, en comilonas, cuando nuestro Señor está sufriendo. Qué hermosos aquellos tiempos de piedad, en que se veían nuestros pueblos, los pueblos de nuestros padres, que en el tiempo de pasión, en el tiempo de piedad, no se escuchaba música, no había fiestas. De hecho, se clausuran las bodas en este tiempo, en el tiempo de Cuaresma, porque nadie puede estar feliz. ¿O están ustedes felices que por causa suya murió Jesucristo inocente? ¿O ustedes se van a poner felices mientras Él está pagando por sus culpas? ¿Qué le dirían a aquel que entregó su vida por ustedes, que se arrancó los órganos de su cuerpo para que ustedes pudieran vivir, y entonces desperdiciaran su vida mientras Él murió por ustedes? Qué grande ingratitud, queridos fieles, qué grande ingratitud la de nosotros, si en estos 15 días de pasión y Semana Santa no lloramos nosotros los pecados que hemos cometido para con nuestro Dios. No purificamos nuestro corazón con la confesión, no nos aprovechamos de esa preciosa sangre para poder nosotros librarnos de la condenación eterna. Háganse oidores olvidadizos de la palabra si quieren. No le pongan caso a mis palabras si no quieren. Háganse como aquellos que vienen a misa solamente para sentarse y para ver qué hay en misa. Porque hace mucho que no voy a misa. No, señores. Yo voy en misa el domingo de Pasión y en la Semana Santa porque quiero llorarle a mi Dios, porque quiero pedirle perdón, porque quiero que este corazón de piedra
se haga un corazón sensible de carne y llore sus pecados y le pida perdón a Dios y vuelva a ser hijo de Dios por medio de una vida nueva, de una vida más limpia, de una vida más pura. Eso es lo que debemos de pensar en estos 15 días de Pasión y Semana Santa. Malos católicos que en estos días, en vez de acudir diariamente a la iglesia, nos vayamos nosotros de vacaciones y a estar felices, y en embriagueces y a la playa como algunos lo hacen. Qué terrible pecado es el de la ingratitud, más que cualquier otro pecado. Nos horrorizamos por lo que hicieron los judíos, pero nosotros los que creemos en Dios no somos empáticos con sus dolores. Nosotros no nos unimos a sus sufrimientos cuando Él nada merecía de lo que sufrió y nosotros sí. Sirva pues este domingo de pasión, queridos fieles, para de alguna manera sacudir nuestra apatía, nuestra impiedad, nuestra falta de lágrimas, nuestra falta de conciencia de qué peligro estamos cuando nosotros a Dios no nos unimos. En cuán peligro estamos cuando nosotros no lloramos nuestras faltas, porque esta ingratitud no quedará desapercibida por el Padre, que está esperando en su Hijo, que se lo ha prometido, el perdón de cada uno de nosotros, esperando algo de nosotros, por lo menos completar en nosotros lo que le falte a la pasión de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.